Vamos a ver un poco de casos clínicos de ginecología y obstetricia. Aquí tenemos una paciente de 40 años. Recuerden que las pacientes de más de 40 años tienen desde problemas de esterilidad, mayor riesgo de cromosomopatías, también de preeclampsia, de diabetes. Va a consultar por una hemorragia en la semana 20. ¿Sí? En la anamnesis hubo un parto previo gemelar y a la exploración un útero de mayor tamaño al que corresponda. Recuerden siempre que les marquen este útero de mayor tamaño a la edad gestacional, piensen en una mola. Se practica una ecografía que demuestra una imagen ennevada. La imagen ennevada también es característica de una mola hidatiriforme. Recuerden, ¿cómo, ¿cuándo vamos a pensar en una mola hidatiriforme? Pues cuando tengamos esta imagen ennevada, un útero más grande que el de la gestación, unos niveles de gonadotrofina coriónica más elevados que los que corresponden con la edad gestacional, y obviamente pues si no vemos latido. El reposo relativo se utiliza en un parto en una amenaza de parto pretérmino o por ejemplo en una amenaza de aborto. El legrado por aspiración lo utilizaríamos si ya hay un aborto, especialmente un aborto retenido o un aborto incompleto. La laparoscopía la utilizaríamos si tuviéramos un abdomen agudo, pensando en una apendicitis o pensando también ¿cómo se llama? En un embarazo ectópico. El metrotexate se utiliza cuando vemos un embarazo ectópico que aún no se ha roto. Se puede inyectar metrotexate. Recuerden que el metrotexate es inhibidor de ácido fólico y el ácido fólico se necesita en todas las células que se reproducen rápidamente. Y también determinación serial de gonadotrofina coriónica humana. Esta nos puede servir la cuantitativa, pero pues ya aquí nos está haciendo el diagnóstico. Pero si la tienen más elevada de lo normal, podemos pensar en una mola. Si ya tiene la edad gestacional adecuada y no lo vemos, también habría que pensar si el embarazo no está en otro lugar. La enfermedad trofoblástica es una serie de patologías en la que hay una proliferación anormal del trofoblasto. Esto se relaciona con la gestación. Es una vellosidad trofoblástica que se encuentra en una zona rica de oxígeno, va a detener su crecimiento. ¿Sí? Normalmente esto sucede. Sin embargo, cuando no hay bebé, estos empiezan a crecer sin control y pueden invadir inclusive más allá del endometrio. ¿A qué se debe esto? Que el mesodermo, que es donde se forman los vasos sanguíneos, deriva de la parte fetal del embrión, de tal manera que sin este mesodermo no existen los vasos sanguíneos y tampoco va a existir pues este oxígeno que llega a la vellosidad y que va a determinar que deje de estar proliferando. También va a haber una ausencia de vasos linfáticos, de tal manera que va a haber acumulación de líquido extracelular. En la enfermedad se engloban las molas completas y las molas incompletas. En las molas completas no hay embrión, en las incompletas puede haber embrión y una zona trofoblástica. La enfermedad trofoblástica se presenta en 1 de cada 1500 embarazos y la mayoría va a regresar de manera espontánea en un 80%. 15% va a evolucionar a una enfermedad trofoblástica persistente y un 5% a una enfermedad trofoblástica de tipo metastásica. Solo 1 de cada 15.000 embarazos, o sea 1 de cada 10 que tengan enfermedad trofoblástica, va a llevar una mola invasora, es decir, que va a traspasar ese endometrio. Y recuerden que traspasa porque sigue proliferando el trofoblasto, porque no tiene mesodermo, no tiene vasos sanguíneos, y el estímulo que detiene la proliferación trofoblástica es la obtención de oxígeno. Y sin vasos sanguíneos, este oxígeno no se obtiene de manera adecuada. La mitad de los coriocarcinomas, que es ya cuando puede traspasar endometrio, es decir, una enfermedad
trofoblástica invasora o una mola invasora, y no hay tendencia a formar estas vellosidades adecuadamente, o sea, sin mesodermo. El 25% van a provenir de un aborto, el 20% de un embarazo normal y el resto de una mola. Recuerden que en los casos poco frecuentes, este 5% va a metastatizar por vía sanguínea. La enfermedad trofoblástica generalmente se da por malformaciones, se asocia a malformaciones genéticas en placenta, a un bajo nivel socioeconómico, a consanguinidad, y parece desarrollarse a partir de algo que se llama dispermia. ¿Qué es una dispermia? Cuando un huevo vacío o cuando un cuerpo polar es fecundado por dos espermatozoides, ¿sí? Con este 46XX. A veces también puede formarse un 69XXY, por ejemplo, cuando se fecunda un óvulo también por dos espermatozoides. La producción de gonadotrofina coriónica humana es mucho mayor. ¿En quién aumenta la gonadotrofina relacionada con esta hemorragia del primer trimestre? Pues en la mola. Sin embargo, en un aborto, esta gonadotrofina va a crecer mucho más lento que en un parto normal. Además, va a tener diferentes síntomas, especialmente por su similitud con otras hormonas. Tiene efecto FSH-like, pero también tiene efectos similares a la tirotropina, ¿sí? Debido a que tanto la LH, FSH y la TSH comparten una subunidad alfa con la gonadotrofina coriónica humana. Esto va a hacer que se estimule el crecimiento de folículos ováricos a través del FSH y el LH. Estos quistes tecaluteínicos van a producir progesterona y van a ocurrir en un 30% de los casos. También va a haber un hipertiroidismo, o más bien una tirotoxicosis. Recuerden que la diferencia entre un hipertiroidismo y una tirotoxicosis es que la tirotoxicosis es la producción de más hormona tiroidea independientemente de la causa. Y el hipertiroidismo pues es un cuadro ya establecido, es una enfermedad a nivel de la tiroides. Por ejemplo, aquí no hay enfermedad a nivel de la tiroides, simplemente una estimulación por la acción tirotropina-like que tiene la gonadotrofina coriónica humana. Un 5% van a tener tirotoxicosis, pero no hipertiroidismo. Los estrógenos, hay que recordar la estriona, el estriol y el estradiol. El estriol suele estar muy disminuido, ya que el estriol se produce en el feto, y al no haber feto, pues esto debe de estar disminuido. Siempre que vemos estriol, lo que nos indica es que hay un feto, ¿sí? El estradiol puede estar algo aumentado debido a los quistes beta-luteínicos o normal. Y recuerden, el estradiol es el estrógeno de las mujeres, el estriol del feto, y la estrona el que produce la grasa, y el más efectivo es el estradiol. La progesterona sistémica puede estar aumentada debido tanto a el trofoblasto como a estos quistes luteínicos que se forman debido a la acción FSH y LH-like. También se asocia con preeclampsia en un 15%. Recuerden también todos los factores que causen alteraciones a nivel vascular, como puede ser obesidad, hipertensión o diabetes, se asocian a más riesgo de preeclampsia. ¿Y cómo diagnosticamos preeclampsia? Con este aumento de 30 en la sistólica, 10 en la diastólica o 15 en la media. 20 sistólica, 10 diastólica y 15 en la media, más esta proteinuria en las tiras reactivas. La enfermedad trofoblástica es lo único que hace que crezca más el útero. Otras causas comunes son pues las gestaciones múltiples y el hidrus fetal. Recuerden que el hidrus fetal se produce en una madre RH negativa con un bebé RH positivo. Y también recuerden que siempre que hagamos un aborto o que hagamos un legrado o un procedimiento quirúrgico, también hay que poner la inmunoglobulina. La molidatoiforme es una proliferación excesiva de trofoblasto, junto con vellosidades. Puede ser parcial o puede ser completa. En la completa no existe material genético materno.
El 10% de estos evolucionan a mola invasora y un 3% metastatizan. Y la parcial existe una mezcla. Hay embrión y suele ser menos posible que evolucione a invasora y que también metastatice. En la parcial va a haber un cariotipo triploide. Esto sucede porque hay un huevo que también sufre dispermia, pero este huevo tiene material genético. En la completa hay dispermia, estos dos espermatozoides, pero no hay material genético materno. Ocasionalmente las parciales se pueden formar en una invasora o en un coriocarcinoma, pero es mucho más frecuente cuando las molas son completas. Vamos a tener en la enfermedad trofoblástica un útero mayor a la edad gestacional. Recuerden también a hidros fetales y a las gestaciones múltiples como causa, metorragia en el segundo mes, como también lo podemos hacer en una amenaza de aborto, por ejemplo. Puede haber expulsión de vesículas como uvas, esto también es muy característico. Puede haber datos por aumento de gonadotrofina coriónica, como la hiperemesis gravídica, como preeclampsia, el embolismo pulmonar y el hipertiroidismo. También recuerden este aumento de tirotropinas cuando hay aborto. En la ecografía vamos a ver esta imagen en nevada o en copos de nieve, que es lo que vimos en el cuadro clínico. Y también podemos ver simplemente la ecografía, pues no estar viendo el latido, ¿sí? Y también recuerden que aumenta mucho más rápido la gonadotrofina coriónica humana de lo que va a ocurrir en el embarazo normal, donde está pues normal, y en el aborto, donde suele estar disminuida la gonadotrofina. Y aquí pues vemos un embarazo normal, donde vemos el embrión, y aquí pues solo vemos estas imágenes como vesiculares, que se llama esta imagen en nevada. Vamos a ver un poco de casos clínicos de ginecología y obstetricia.